En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 22 de agosto de 2025, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que los acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y María Mataluna Morales, conductores de Revelando del día viernes. Agradecemos a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso, que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5 AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias una vez más a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a nuestro auspiciador ASOFAR. También, y como lo hacemos habitualmente al iniciar nuestro programa, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y no podemos dejar de saludar y de agradecer también a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso, que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Francisco Muñoz, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted en este húmedo eh, día viernes? Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Enzo, señores auditores, muy buenas tardes. Radio Portales, muchas gracias por permitirnos estar esta tarde, como todos los viernes, en el aire. Oye, húmedo, ¿ah? No me atrevo a decir buen tiempo porque no sé cuántas personas se vieron afectadas. Ha caído mucha agua en poco tiempo, pero la lluvia siempre es bienvenida. Lamentamos mucho las personas que se han visto afectadas. Ayer cayó por ahí un árbol, no sé si hubo algo más en Viña del Mar, había unos tacos, pero tremendo. Hubo gente que se demoró más de 2 horas en llegar a sus domicilios. Pero el agua es un bien tremendamente necesario y últimamente ha sido un bien bastante escaso. Así que qué bueno que haya estado lloviendo. Sí, siempre bienvenida, tal como usted dice, el agua porque eh, es fundamental para el abastecimiento del agua potable, o sea, y para el desarrollo de la agricultura, o sea, fundamental. Claro que tal como usted menciona, Francisco, siempre, desgraciadamente, cuando ocurren estos eventos climatológicos, hay gente afectada, gente damnificada. Esperemos que reciban la oportuna ayuda de parte de las autoridades, de parte de los municipios, fundamentalmente. Y claro, ayer fue un árbol que se cayó ahí en el camino entre Viña del Mar y Reñaca. Con mi señora tuvimos que salir, tenía ahora el dentista y veníamos de vuelta por la avenida Jorge Mon y desde prácticamente de 15 Norte a la vuelta de la rueda. Afortunadamente pudimos hacer ahí hicimos un bypass ahí en donde está el club de campo, así es que, pero evitando tener que ir hacia Reñaca, pero efectivamente está muy complicado eso alrededor de a mediodía, alrededor de la 1 de la tarde, bueno, está eso.
Sí, Eso pero a que, las 6 de la tarde todavía estaba, porque parece que costó sacar el árbol, ¿ah? Así que, sí, claro, había y que dejarla recuperar viva. el poste que había caído, etcétera. Sí, no, no, se están recomendando ahí utilizar vía alternativa, qué sé yo, pero bueno, no sé si estuvo medio complicado. Oye, y anoche fue torrencial la lluvia, de noche de jueves para viernes, sobre todo en la madrugada, sentí llover, pero con torrencialmente hoy día. Sí, ha caído mucha agua, como Sí, antiguamente. así es, así es. Ya, Francisco, vamos entonces con las habituales efemérides nacionales y navales de la presente semana. Vamos. La primera, 20 de agosto de 1788. Nace en Chillán el padre de la patria, Bernardo Higgins Riquelme, patriota cuya biografía es la historia militar y política de Chile hasta el año 1823. Hijo de don Ambrosio Higgins, quien antes de morir desempeñaba el cargo de virrey del Perú, y de Isabel Riquelme, dama criolla. El diputado al Congreso Nacional de 1811 condujo con valor a sus soldados en Rancagua y en Chacabuco, destacando durante su gobierno como organizador de grandes condiciones y como preclaro estratega en la conformación del poder naval chileno. Sus restos fueron traídos a Chile, recordemos que falleció en Perú, fueron traídos a Chile desde Perú en enero de 1869 por la escuadra del almirante Manuel Blanco Encalada. Y hoy sus restos descansan en el altar de la patria, frente a la Casa de Gobierno en Santiago. En realidad, Bernardo Higgins fue un tremendo prócer, fue uno de los grandes, no fue el único, pero fue uno de los grandes líderes de nuestra independencia, y desgraciadamente terminó sus días en Perú, el pago de Chile, como dicen muchos. 19 de agosto de 1818. Inicia sus actividades la Biblioteca Nacional de Chile, considerada en su época una de las más completas de Sudamérica. Fue creada el 19 de junio de 1813 por decreto de la Junta de Gobierno, conformada por Francisco Antonio Pérez Salinas, Agustino Izaguirre Arechavala y José Miguel Infante Rojas. Pero su apertura se vio demorada por el periodo de la historia llamada la Reconquista Española. Estamos hablando, ¿no es cierto?, 1813, vino Rancagua, volvimos retrocedimos digamos, con la Reconquista Española, y ahora ya 1818 es cuando se reinaugura la biblioteca, cuando Chile había obtenido nuevamente su independencia. Luego de peregrinar por varias edificaciones, en 1913 el Estado compró el terreno del convento de las monjas clarisas, donde en 1925 se terminó de construir el edificio en que se ubica desde entonces, en la avenida Libertador Bernardo Higgins, entre las calles Maquíver y Miraflores en Santiago. Su primer director fue Fray Camilo Enríquez González, famoso, ¿cómo se llama? Fray Camilo Enrique Gonzalo, la Aurora de Chile, etcétera, etcétera. Imponente el edificio en Santiago, los que tienen la oportunidad de haberlo visto, es imponente el edificio en Santiago donde está la Biblioteca Nacional. Un poquito más abajo el Cerro Santa Lucía. Y hay que ir a visitarlo, si eso es un edificio público que está atiende al público permanentemente, hay que visitarlo cuando la gente vaya a Santiago. A Es dar una como, vuelta a Santiago. claro. Exactamente. 18 de agosto de 1819. Se crea el servicio religioso de la Armada de Chile. El primer sacerdote que ejerció oficialmente como capellán bajo este mando institucional fue el presbítero Cayetano Requena, en la escuadra al mando del almirante Lord Cochrane. El 28 de marzo de 1817, el general Bernardo Higgins nombra al sacerdote Casimiro Albano Pereira para ejercer trabajos de capellán en los buques de la escuadra Libertadora. Durante la Guerra del Pacífico, el capellán naval Camilo Ortúzar Montt se mantuvo embarcado en el blindado Cochrane, siendo el primero en abordar el Huáscar para atender a los moribundos de Angamos. Especial mención merece el capellán Guillermo Enrique Christie, considerado como el héroe del culto naval y que murió en acto de servicio al contraer fiebre amarillo cuando atendía a los enfermos en el Hospital 2 de Mayo, en el Callao, en el año 1882. El servicio religioso de la Armada proporciona asistencia religiosa y moral al personal en servicio activo, sus familiares y dependientes en cualquier lugar que se encuentren a través de su organización eclesiástica y seglar, con el objeto de promover la espiritualidad y la moral entre su gente. La verdad es que, como pudimos ver, el servicio religioso de la Armada ha sido parte de la historia de Chile
desde siempre. Desde la Sí. creación de, ¿no es cierto?, la primera escuadra nacional, siempre ha estado presente el servicio religioso de la Armada con su apoyo principalmente espiritual. 20 de agosto de 1820. ¿Ibas a decir algo, Mario, perdón? Eh, no, 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 continuó. no, Perdón, me adelante, por pareció que favor. ibas a decir algo. Ya. No, 20 de agosto de 1820. Zarpa del Paraíso la Expedición Libertadora del Perú, iniciativa en la que se empeñó con todas sus energías el director supremo don Bernardo O'Higgins, y que finalizó con la independencia del Perú. La insignia del comandante en jefe del Ejército de Libertador, el general don José de San Martín, fue izado en el navío del mismo nombre, el navío San Martín. Y la insignia del almirante Cochrane, comandante en jefe de la escuadra, fue izada en la fragata O'Higgins. Curioso esto, no se usa actualmente de que se le diera a los buques nombres de personas que estaban en ese momento claro. ejerciendo su autoridad. Se usaba en ese tiempo, hoy día no se usa. La expedición estaba integrada por 8 buques de guerra y 17 transportes, en los que se embarcaron los 4.462 integrantes del Ejército Libertador, 4.000 chilenos y 542 argentinos, con 800 caballos, 35 cañones, 15.000 fusiles y 2.000 sables, considerando el armamento para armar las futuras fuerzas peruanas, a los que se suman los 1.624 tripulantes de los buques y transportes. En resumen, para la época, una tremenda expedición, una tremenda empresa, podríamos decir, que requería de todo: logística, inteligencia, capacidades, gestión, etcétera, etcétera. Y salió adelante. 21 de agosto, perdón, 16 de agosto de 1830, nace en Santiago don Diego Barros Arana. Fue pedagogo y diplomático e historiador y considerado uno de los principales intelectuales del siglo XIX. Su obra cumbre fue La Historia de Chile en 16 volúmenes, publicado entre 1875 y 1902. Hoy recuerdan su nombre el Internado Nacional Barros Aranas y numerosas calles y avenidas del país. De pensamiento liberal, fue impulsor del Estado laico. Fue rector del Instituto Nacional, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y rector de esa universidad. En 1902 tuvo una destacada participación en el Congreso General de Enseñanza realizado en Santiago, que tuvo carácter internacional. En 1907, luego de su muerte, el presidente Pedro Montt ordenó que el Internado Nacional llevara los apellidos del historiador por su aporte educativo al país, pasando a llamarse Internado Nacional Barros Arana, que lamentablemente hoy día, junto al Instituto Nacional y otros más, está en las condiciones que todos sabemos, en las lamentables condiciones, diría yo, que todos sabemos. 21 de agosto de 1836, en el marco de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, en horas de la noche, soldados de Marina del Bergantín Aquiles, al mando del comandante, capitán de fragata Pedro Angulo Novoa, que había sido enviado por el ministro Portales junto a la goleta Colo Colo a combatir los buques del mariscal Santa Cruz en Callao, provocan un sorpresivo y letal golpe, al apoderarse de la flota de la Confederación, compuesta de 2 bergantines, una barca y una goleta, quedando la alianza sin buques y perdiendo el control del mar. Es poco conocida la guerra contra las fuerzas del general Santa Cruz en Perú y Sí. Bolivia, y está llena de hechos heroicos. Por supuesto está la canción de Yungay, eh, pero incluso la mayoría de la gente no sabe bien de qué estamos hablando, de qué guerra estamos hablando. No es conocida en Chile la guerra contra la Confederación liderada por el general Santa Cruz. Se confunde, muchos la confunden con la Guerra del Pacífico, porque piensan que es lo mismo, digamos. Claro, claro. Y pasaron ¿cuánto? 30, 40, 50, 70, 70, Eh, 45 años, algo así, Más de 40, 40 años, claro, más de más de 40 40 años. años, claro, más Sí, de 40 claro, años entre las dos guerras. así es. 16 de agosto de 1931. Fallece Carmela Carvajal, viuda de Prat, quien estuvo casada con el héroe de Quique apenas 7 años. Murió en Santiago a los 80 años de edad, ciudad a donde se trasladó luego que su casa de Valparaíso se incendiara y que sus hijos iniciaran sus estudios universitarios en la capital. El homenaje póstumo fue ofrecido en la Catedral de Santiago, siendo su amigo, Monseñor Rafael Edwards,
quien ofició la misa a la que asistieron los veteranos del 79 y delegaciones de la Armada, Ejército, Aviación y Carabineros, además de cadetes de la Escuela Naval. Cada uno dice, estuvieron casados toda una vida Arturo Prat con Carmela Carvajal. Pero el año 79 los dos eran muy jóvenes, así que al final la verdad es que el tiempo que estuvieron juntos, 7 años, como decía ahí la crónica. Bueno, perdón, y recordemos que Carmela Carvajal se casó a los 18 años, cuando en esa época la mayoría de edad se consideraba contar de los 21 años. Claro, pero la historia dice que Carmela tuvo que recibir la autorización de sus padres para contraer matrimonio. Para poder casarse, claro. Y se casó a los 18 años, o sea, a los 25 años, una mujer joven, muy, muy joven, quedó viuda y Y, con dos niños. y con dos niños, y tener que Con dos verse niños. enfrentada a toda esta situación, ¿eh? Claro, claro, si Sí, uno no se da cuenta que eran apenas 25 años. Impresionante, ¿eh? las niñas hoy día a los 25 años están pensando en si se van a casar o no se van a casar, digamos, están No, terminando sus olvídate. estudios. En la edad Eh, nuestra pensábamos en casarnos a los 25 años, Francisco, a los claro. cabros. Y un detalle que aquí habla de que ella se trasladó a Santiago, claro, cuando los hijos ya están adultos, bien digo, y entraron a estudiar a la universidad. Pero, a ver, por supuesto, vivían con Arturo Prat en Valparaíso. Cuando vino el combate en que perdió a su esposo, ella se fue a Curimón, estuvo varios años viviendo en Curimón. Ella quiso alejarse de las ciudades principales, qué sé yo. Ahí vivió varios años, después volvió al paraíso y la casa que habitaba en Valparaíso se quemó, lo perdió todo. Y lo único que ella rescató fue el cofre o haber sido, no sé, una caja donde estaba la espada de Prat. Y ahí tenía los recuerdos, ahí también las cartas, qué sé yo. Fue lo único que ella alcanzó a rescatar. Lo perdió todo, 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 todo en el incendio de Valparaíso. Y ahí fue cuando ya se trasladó en esa época a vivir a Santiago y terminó sus días ahí en Santiago. Santiago lo absorbe todo. Ya, 21 de agosto de 1891. Interesante, Mario, el resumen de Carmela Carvajal. 21 de agosto de 1891. En el transcurso de la Guerra Civil, llamada también Revolución de 1891, se produce la Batalla de Concón. 2 días después de haber desembarcado en Quintero, las tropas congresistas del coronel Estanislao del Canto llegan hasta la ribera norte del río Concagua, en donde se enfrentan las fuerzas balmacedistas que mandan los generales Barbosa y Alcérreca, ubicada en la otra ribera del río. Después de 5 horas de un sangriento combate y con apoyo de la artillería del blindado almirante Cochrane y la corbeta O'Higgins, las fuerzas balmacedistas son derrotadas, con lo que las fuerzas congresistas quedan en condiciones de avanzar hacia Valparaíso, puerto vital para la estrategia defensiva del gobierno. Faltaba todavía la batalla de Placilla, perdón, que la batalla de Placilla fue la batalla conclusiva de esta tremenda y sangrienta revolución de nuestra historia. 15 de agosto de 1965, mientras auxiliaba al patrullero Leucotón varado en la caleta Yuco, esto es, digamos, en términos generales, al sur de Valdivia, naufragó la escampavía Janequeo de la Armada, luego de cortarse las cadenas de sus anclas y enredarse el cable de remolque en su hélice siendo arrojada contra la roca Campanario, en donde se destrozó. El capitán de corbeta Marcelo Lenis Bennett, comandante de la Janequeo, no abandonó jamás el puente de mando. En un gesto sublime que honra su memoria, cedió sus salvavidas a un joven marinero, para luego caer aturdido por un golpe sobre cubierta, mientras el buque se partía en dos, hundiéndose en las aguas, las que cobraron la vida de 52 marinos en total. El desastre elevó asimismo a la categoría de héroes en tiempo de paz al cabo de máquinas Leopoldo Oyer Flores y al marinero Mario Fuentealba Recabarren, quienes perecieron valerosamente en la acción, al rescatar a varios de sus compañeros desde las tenebrosas y frías aguas de esa parte del Océano Pacífico. El cabo Odger, de dotación de la Janequeo, ya salvo en tierra, y a pesar de que estaba seriamente herido, regresó al embravecido mar para salvar a dos de sus camaradas,
Al intentar ayudar a un tercero, las fuerzas incontrolables de la naturaleza pudieron más que él y lo arrastraron en la vorágine, falleciendo a los 37 años de edad. Por su parte, el marinero Fuente Alba, de dotación del patrullero Leucotón, el buque que había quedado, que estaba varado en tierra y al cual estaban intentando auxiliar, como decía que estaba varado en la playa, rescató a un tripulante de las aguas llegando en estado inconsciente a la playa, siendo atendido por lugareños. Una vez repuesto Fuente Alba, se lanzó nuevamente al agua, logrando salvar a 4 marinos, siendo arrastrado por la corriente en los momentos que puso a salvo al último de ellos. Falleció a la edad de 21 años. En realidad, la historia de entrega, digamos, y de valentía de Oger y Fuente Alba es admirable, ¿eh? Fueron, pero dos marinos ejemplares. Los dos estaban a salvo. Fuente Alba, él era él estaba en tierra, digamos, y fue al mar a rescatar a las personas. Oger ya había logrado llegar a tierra y regresó al mar a ayudar y lograron ayudar a varios de ellos. La verdad es que lo que hicieron el cabo Oger y el marinero Fuente Alba eh, enorgullece una vez más a nuestra institución. 15 de agosto, Día Nacional de los Trabajadores de Taxis Colectivos. 18 de agosto, Día de la Solidaridad. Recuerda la fecha del fallecimiento del padre Alberto Hurtado. 19 de agosto, Día Escolar por la Paz y la No Violencia. 19 de agosto también, Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Y finalmente, el 22 de agosto, el Día Mundial del Folclore. Esa, Mario, son las efemérides que teníamos preparadas para el día de hoy. La verdad es que fue una oportunidad particular porque la cantidad de hechos históricos importantes, hechos de nuestra historia importantes, eran muchos y era necesario destacarlo. Así es, Francisco. Nosotros habitualmente en el primer bloque del programa damos a conocer las efemérides nacionales y navales de la semana recién transcurrida y después presentamos a los auditores el primer tema, la pauta, que son, bueno, hace un buen tiempo las historias de Valparaíso, pero en este caso eran tantas y tan interesantes las efemérides que le hemos dedicado porque el primer bloque completo a las efemérides, pero que era muy necesario, eran muy importantes, no quisimos recortar, dejar efemérides afuera. Y nosotros, Francisco, o queridos auditores, mejor dicho, alineados, bueno, con Francisco somos oficiales de la Armada en retiro, eh, nos formamos primero en nuestros hogares y después en la Marina, pasamos toda una vida en la Marina y tenemos una sensibilidad muy especial por los valores patrios y por la historia de Chile. Entonces, por eso que en nuestro programa le damos muchísima importancia a esta cápsula de las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Em, Porque es importante conocer y mantener, para conocer la historia y mantener los valores patrios. Esto es como las personas, Francisco, ¿no? Las personas, o sea, si no conocemos nuestra identidad, si no conocemos nuestra niñez, si no conocemos a nuestros padres, a nuestros familiares, si no recordamos a quienes nos formaron, ¿no? Al que fue el profesor, al que fue el vecino, que fue importante tal vez en nuestras vidas, a los amigos, no tenemos historia. Si no tenemos historia, no tenemos vida. No tenemos pasado, pero tampoco tenemos futuro. Así es que por eso que alineados entre paréntesis también con los valores y principios de Asofar, le damos mucha importancia a las efemérides nacionales y navales. Así es. Y ¿cómo se llama? Es importantísimo y es una forma de recordarnos de personajes tan importantes en nuestra historia como lo fue Bernardo Higgins, como lo fue Lord Thomas Alexander Cochrane, Blanco Encalada, Arturo Prat y todos los héroes de la guerra de 1879, previamente la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, y destacar finalmente a estos dos héroes de la paz, como son Claro. los Cabo Oger y el marinero Fuente Alba, que era el cierre de las efemérides que teníamos la presente semana, era un hecho relativamente reciente. Estamos en la hora, Mario, ya para ir al, Nos falta un poquitito. Solamente recordar que
o insistir en que tenemos una historia maravillosa, tenemos una historia riquísima en hechos que, que formaron nuestro país, que fueron la base de lo que somos hoy en día. Así es que eh, ojalá que la gente se interesara en conocer la historia. Y bueno, el solo hecho de la cápsula que hacemos de la historia de Valparaíso también es una manera, pues, de rescatar o de reconocer la identidad de Valparaíso, saber quiénes formaron, quiénes desarrollaron este Valparaíso a lo largo de su historia. Oye, Eh, cortito, muy, muy sí, cortito, sí, que sí, una perfecto. cosita. Tenemos Oye, tiempo. sí, ¿cómo se llama? En una oportunidad un amigo uruguayo, yo viví 2 años en Uruguay, un amigo uruguayo vino a Chile, entonces yo le pregunté, cuando vino, dije, ¿qué te llamó la atención de Chile? Y la respuesta de él, lo que más me llamó la atención de Chile fue su historia. No me lo Ya. esperaba, yo pensaba que me iba a decir Santiago, Valparaíso, la Claro. cordillera, y ya los cerros. No, la historia de Chile. Eso fue lo que más le había tenido oportunidad de conversar con gente y lo que más le había llamado la atención era la historia de Chile. Qué bonito, ¿ah? Qué bonito. Y viniendo, claro, y de un extranjero. Muy, muy, muy loable. Ya, Francisco, ahora sí, vamos a la pausa musical, que estamos de regreso enseguida, en pocos minutos después del tema musical, en el segundo bloque de nuestro programa. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de nuestro programa Revelando. Agradecemos nuevamente a nuestra queridísima Radio Portales de Valparaíso, gracias a quien estamos acá, con Francisco Muñoz, junto a ustedes, todos los días, revelando todos los días de lunes a viernes, y nosotros con Francisco el día viernes junto a ustedes. Y también, por supuesto, agradecemos y recordamos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada, ASOFAR, auspiciador del programa Revelando. Em, vamos ahora al primer punto de la pauta porque eh, que el primer punto, como comenté antes en el primer bloque, son las historias de Valparaíso, que hoy día tendríamos que haber hablado de los diques. Estamos conversando o le estamos relatando a usted por la historia de los diques de Valparaíso, los diques flotantes de Valparaíso. Y hoy día dejamos el pendiente para el próximo programa en la parte 3 de esta crónica. Entonces, el primer punto de la pauta del día de hoy la hemos titulado Algunas ideas comunistas y que va a presentar Francisco Muñoz. Gracias, Mario. Eh, Vienen el 16 de noviembre, son las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Ya faltan menos de 3 meses, venimos escuchando esto desde hace mucho tiempo. Bueno, nosotros tenemos elecciones cada 4 años, así que este es un proceso que está tal vez demasiado seguido en los temas de conversación, pero eso es lo que tenemos. Y nuestra principal tarea o nuestro principal aporte a este proceso de renovación de nuestras autoridades es concurrir con el voto, pero con el voto informado. Y por esta razón es que queremos ir analizando, y yo creo que lo vamos a seguir haciendo en la medida que podamos hacerlo de aquí en adelante, para ir aportando nuestro punto de vista respecto de algunos temas que están arriba de la mesa. ¿Ya? Últimamente ha estado muy fuerte en los noticieros y en los comentarios, en la prensa, etcétera, los comentarios o lo que se ha dicho respecto de la candidata del Partido Comunista a presidenta de la República, Janet Jara, que ella para la primaria, que fue la ganadora, presentó un programa de gobierno y que en ese programa de gobierno estaban plasmadas claramente las ideas comunistas. Ella posteriormente ha tratado de deshacerse del tema, ha dicho, ha sido un error. No está claro si el error fue haberlo puesto o el error fue decir que eso era bueno hacerlo. Yo creo que el error no, el error fue haberlo puesto, porque los comunistas y Janet Jara es comunista, ella es del Partido Comunista, ellos piensan, oye, ellos tienen ciertas ideas y las defienden y, ¿cómo se llama? En eso están. Además de Janet Jara, también hay una serie de candidatos del Partido Comunista al Congreso, a candidatos a diputados y candidatos a senadores, y ellos también adhieren a estos conceptos, como digo, que algunos de ellos es lo que queremos analizar. El primero es la nacionalización del cobre y el litio.
¿Qué implicancias tiene nacionalizar el cobre y el litio? Positivas, hay una que es positiva, que es que el total de los ¿cómo se llama? De las utilidades de las ventas de cobre y litio que obtiene Codelco son para el Estado, a diferencia de la producción privada que va solamente lo que pagan en impuestos, royalties, etcétera, que no es menor. Y el beneficio también para todas las personas que trabajan en esta empresa. ¿Qué implicancias negativas tiene a la vista de nosotros? La primera, y diría yo que la más importante, el Estado es un mal administrador. El Estado no administra bien. Sus decisiones, cuando toman decisiones, no son técnicas ni económicas, son decisiones políticas. Y eso ha implicado que Codelco, a partir de estas decisiones políticas, que lo que hacen no es proteger a Codelco, sino que tratar de sacar recursos de Codelco para ir a financiar otras actividades, como decía, Codelco ha ido perdiendo posiciones respecto de los privados. Cuando se analizó el cobre, la gran minería del cobre era 100% del Estado y era el Estado el que producía todo el cobre. Hoy día, según vi en unas cifras por ahí, Codelco está produciendo un tercio del cobre que se produce en Chile. Y el resto, los otros 2 tercios, lo producen privados. Por un lado, porque los privados han seguido invirtiendo y Codelco no ha invertido todo lo necesario y los números se están cambiando. Y esto ha significado que desde hace más de 10 años, porque se decía que Codelco, el cobre es el sueldo de Chile, pero principalmente mirando a Codelco, desde hace más de 10 años que Codelco ya no es el principal ingreso ¿cómo se llama?, en Chile por el cobre. Desde hace ya 10 años y un poco más, son los privados los que más están aportando. Lo otro es que en el Estado hay corrupción, que duda cabe, ¿no es cierto? Hemos visto todo lo que ha pasado, democracia viva, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente Codelco no está ajeno tampoco, no está ajeno a esa corrupción del Estado. Tercer punto, faltan inversiones. El Estado siempre ha tomado decisiones de corto plazo. ¿Qué hago? ¿Saco la plata de Codelco para invertir en otras actividades que quiero invertir? ¿O cuido a Codelco, hago las inversiones de largo plazo que Codelco necesita? No toma las decisiones de largo plazo y se queda con las de corto plazo. Y por último, como una forma de ejemplificar, por si acaso alguien tiene dudas, veamos qué pasó con el petróleo en Venezuela, veamos qué pasó con el gas en Bolivia. Venezuela tiene la reserva más grande de petróleo del mundo y los venezolanos tienen que emigrar a otros países, lo vemos acá, ¿no es cierto?, porque no les está llegando dinero. Con Bolivia está pasando exactamente lo mismo. Eso significó un cambio de color político tremendamente importante en Bolivia. El tiempo ha transcurrido mucho más rápido de lo que yo esperaba, Mario. Brevemente voy a hablar de la otra consigna del Partido Comunista: no más AFP. Y con eso termino. En el sistema actual, cada uno ahorra para su jubilación. Cada uno va capitalizando sus recursos para poder jubilar posteriormente. Lo que se propone es que estos recursos no sean de capitalización individual, sino que sean de reparto. Es decir, los que están actualmente trabajando financian las jubilaciones de los que ya están jubilados, ¿ya? El primer problema es que los trabajadores son cada vez menos y los jubilados son cada vez más. O sea, si seguimos con el sistema que ellos quieren, que el Partido Comunista quiere imponer, vamos al fracaso. Segundo problema, si las platas son del Estado, ¿van a llegar esas platas a los jubilados? Cada día se repartirán más miserias y cada vez serán más pobres las jubilaciones si es que nos olvidamos del sistema actual y nos vamos, como decía, a este sistema de que los que están trabajando financian todo. Y tercer problema, si las platas las administra el Estado, ¿creen ustedes que por ejemplo, si acaso hay una nueva pandemia y se autoriza el retiro de recursos, va a haber algún recurso que retirar? ¿O el Estado, tal como ya pasó en Argentina, va a haber hecho otras cosas, va a tener esos dineros con otros destinos, van a haber otras necesidades que haber financiado? Resumiendo, la nacionalización del cobre no es una buena idea. No más AFP es un bonito eslogan, pero no es una buena idea. Tenemos otros temas para seguir otro día analizando, pero señores, lo importante es que hay que informarse, hay que escuchar. No solamente tienen que escuchar la opinión nuestra, tienen que escuchar la opinión de otras personas y el día que vayan a votar, el 16 de noviembre, votar convencidos de lo que están haciendo. Eso es lo que yo quería decir, Mario. Muy bien, vamos entonces con el próximo tema de la pauta,
que hemos titulado Informalidad laboral. Dios mío. Eh, a ver, si el país no está funcionando como corresponde, lo que sucede ahora es que tenemos un alto desempleo, mucha gente cesante y mucha gente que, debido a que no hay fuentes de trabajo, caen en la informalidad. O sea, la gente que está vendiendo en la calle, ahí en la vereda, o que están en un toldito por ahí instalados, o en un carrito de supermercado vendiendo productos. Los vemos permanentemente en todas las calles de Valparaíso, Viña del Mar y todas las ciudades. A ver, la informalidad laboral está alcanzando casi el 38%. Eso significa que del 100% de la fuerza laboral de las personas que están en condiciones de integrarse o de participar en el empleo, en el ámbito laboral, el 38% de esas personas lo están haciendo de manera informal. Estamos hablando de casi no casi, sino que 3,3 millones de personas, que una de las consecuencias es que no están cotizando por una pensión. Y ese es un tremendo problema que se está endosando para los próximos años. Como dijimos, estas personas no tienen contrato de trabajo, por lo tanto no hay seguridad social que los esté respaldando. Eh, y esto, como decimos, es producto de que el ámbito del trabajo, el ámbito del empleo no está operando bien. Las fuentes de trabajo no están permitiendo que la gente se desempeñe en trabajos regulares. Eh, bueno, y esto, a su vez, es producto de la mala administración del país. En algún minuto, en algún minuto, eh, ¿cómo se llama? Bueno, cuando comenzó este gobierno, había un nivel de informalidad de un 32%. Y consideremos que todavía estábamos bajo los coletazos de la pandemia. Bueno, en este minuto la informalidad está en un 37,7%. Y eso es porque muchas fuentes de trabajo se han cerrado. Y como decimos, esta es una bomba de tiempo, queridos amigos, una bomba de tiempo. Hay muchas personas que son jóvenes que ahora no saben, tienen buena salud, ¿no es cierto? O son jóvenes, se pueden mover, pueden buscar una manera de subsistencia, pero el día de mañana, cuando sean adultos mayores y ya no puedan trabajar, la pregunta es, ¿de qué van a vivir? Y van a vivir de las migajas que no entregue el Estado. ¿Cómo van a solucionar sus problemas de salud? En base a lo que el Estado, que hemos visto, la salud que hoy entrega el Estado, les pueda aportar. Francisco. Mira, yo tengo un mal pensamiento, Mario, ¿ah? Yo creo que, no voy a decir que lo están haciendo ex profeso, pero no miran las actuales autoridades no miran con malos ojos esta cuestión, esta cosa de la informalidad. Porque, tal como lo dijiste tú, ellos pasan a ser esclavos del Estado. No tienen previsión, no tienen salud, no tienen futuro y llega un momento que no pueden seguir trabajando y ¿a quién miran? Al Estado. Y esa es la condición ideal de estas personas, tener a la gente sometida a las migajas que el Estado les quiera repartir. Y yo pienso que por ahí viene el motivo por el cual no le dan importancia, porque no es que no conozcan el tema, pero no veo ninguna política, no veo ninguna acción, no veo ningún movimiento para tratar de frenar este tema de, el empleo informal. Sí, tiene razón, Francisco. A ver, aquí yo creo que hay dos problemas mezclados, ¿no es cierto? Por un lado, la incapacidad de administración que han tenido las actuales autoridades de gobierno, pero por otro lado también está la ideología. Usted tiene razón. O sea, la izquierda, la extrema izquierda, el marxismo, el comunismo, el socialismo, tiende a eso, a que el Estado sea el omnipotente, el Estado sea el que provea la totalidad
de los medios a los ciudadanos y que los ciudadanos dependan 100% del Estado. O sea, cuando el Estado dice hay que ir hacia la derecha, vamos todos hacia la derecha. Cuando el Estado dice hay que detenerse, hay que detenerse. Cuando el Estado dice hay que levantarse. Claro, o sea, tener a un país en donde los ciudadanos estén sometidos a la voluntad del poder central. Y es lo que ha sucedido en todos los países en donde se ha aplicado el comunismo, el socialismo, el marxismo finalmente. Pero bueno, a ver, sabe Francisco que desgraciadamente, bueno, nosotros también fuimos jóvenes, pero no sé, yo recuerdo, Francisco, que mis padres lo primero que hicieron cuando yo nací fue abrir una libreta en el Banco del Estado, una libreta de ahorro. Entonces, yo desde que tengo uso de razón, que tengo el concepto de que hay que ahorrar, hay que ahorrar, hay que tener hay que tener ese respaldo económico. Y nosotros nos hemos preparado, nuestra generación se ha preparado para lo que viene en el futuro. Desgraciadamente, los jóvenes no piensan, la mayor parte de los jóvenes no piensan hoy en día en eso. O sea, creen que toda la vida van a ser jóvenes, pero caballeros, mírenos a nosotros, pues. Miren a sus padres, miren los abuelos, pues. Miren los abuelos que ya están llenos de achaques, que ya no pueden trabajar, que ya no pueden desempeñarse laboralmente. Entonces, hay un tema de dignidad. ¿Cómo es posible que el día de mañana no van a poder depender de sí mismos y tener la libertad de optar, de tener opciones? Es decir, ¿sabe qué? Me voy a atender con este médico o voy a comprar esto o esto otro. Sino que aquí voy a tener que hacer lo que el Estado me permita hacer o lo que el Estado me entregue, me regale. Eh, Oye, eh, eh, perdón, sí, Mario, aquí cae la frase que teníamos en Chileno de Corazón. El futuro no es lo que va a pasar, es lo que yo voy a hacer. Si yo no hago nada, el futuro ahí va a ser lo que va a pasar. El futuro va a ser lo que me dé el Estado. Si yo me preocupo, si yo veo que si yo voy a ponerme a pensar qué voy a hacer a mis 70, que es la edad que tengo yo ahora, yo voy a ser dueño de mi futuro. Si no tomo el control de mi futuro hoy, me va a quedar el futuro que me dé el Estado. así es, desgraciadamente es así. Bueno, yo creo que tarea para la gente adulta como nosotros, los abuelos, los padres, de tratar de inculcarle a los jóvenes que hay que esforzarse por tener un futuro en donde ellos tengan la libertad de elegir, tengan la libertad de escoger. Y en el caso de la gente, estos 3,3 millones de personas que no están cotizando por una pensión, el día de mañana van a depender de las migajas que le entregue el Estado. Desgraciadamente va a ser así. Bueno, vamos con el tercer y último tema de la pauta del día de hoy, que hemos titulado La brecha de género. Y aquí, Francisco, se nos presenta, queridos amigos, se nos presenta otro problema, que es, que es un problema de estos tiempos. Nosotros con Francisco somos de una generación en donde el hombre, el dueño de casa, el papá, el marido, era el que proveía, era el que trabajaba y la mamá era eh, era la que administraba el hogar y la que criaba a los hijos. Eh, no sé, era un estilo de vida, era una forma de hacer las cosas, a la cual nosotros nos acostumbramos y con la cual nosotros convivimos y en ese ambiente nosotros crecimos con Francisco. Hoy día los temas son diferentes. La mujer quiere desarrollarse en lo personal, quiere desarrollarse laboralmente, eh, no quiere depender o no quiere, sí, bien digo, no quiere depender exclusivamente del marido. Bueno, no sé, son libertades, no podemos decir si está bien o está mal, pero eso implica de que muchas mujeres están, ¿cómo se llama?, se han incorporado al mundo laboral. Y entonces se produce este problema del cual se habla mucho, ¿no es cierto? Que esta diferencia que hay entre el hombre y la mujer. Bueno, eh, se ha comentado mucho, ¿no es cierto? Cómo la mujer en un mismo cargo, en un mismo puesto, gana menos que el hombre. Y ese es un tema, yo no sé, Francisco, más que social, yo- hasta filosófico.
que no queremos analizar acá, pero porque quiero plantear esta realidad, que como país tenemos que pensar en hacer algo en el futuro, tratar de compatibilizar lo que son las aspiraciones de la mujer, pero también con lo que es el futuro del país, porque esto se une con el tema de la natalidad. Estamos muy por debajo de la tasa de reemplazo en cuanto a natalidad. Y esto se debe mucho porque la mujer quiere salir al mundo laboral. El mundo laboral es un hecho que castiga, los expertos lo dicen, que la disparidad salarial en parte es debido al castigo de la maternidad. Y también es de toda lógica, porque una persona que va a tener a una señora que va a vivir con un prenatal y un postnatal que va a estar muchos meses afuera, que hay que pagarle un sueldo, que tiene que reemplazarle, en el fondo son dos sueldos que tiene que estar pagando uno en ese periodo, eh, es un tema que tiene que solucionar, pues. Y si la economía y si los ingresos de la empresa no están bien, ¿qué es lo que hace la empresa o qué hace el empresario la pyme? No contrata mujeres. Y por eso que tenemos a tanta mujer desempleada, mucho más que el hombre, pero también que a su vez que ganan menos que el hombre. Entonces, Francisco, una vez más, la disyuntiva. ¿Qué hacer? Claro. Oye, y Mario, me voy a referir al último punto que tú tocaste respecto del impacto de esto en la natalidad. El Estado ha incentivado a la mujer a incorporarse al mercado laboral y se presenta en la prensa como grandes éxitos la mayor cantidad de mujeres que están en el mercado laboral y el propósito de igualar, de acortar la brecha de salario, etcétera, etcétera. Pero yo no escucho, yo no veo que alguien hable de qué pasa con esos niños. Tú lo dijiste al principio, cuando nosotros éramos niños, cuando vinimos al mundo, eran las mamás las que se quedaban en la casa cuidando a los niños. Bueno, ¿quién va a cuidar a los niños ahora? Yo no tengo problema, es una decisión de la pareja que se quede que se quede el padre cuidando a los niños, que busquen otra solución, pero hay que tener una solución. El Estado ha dicho, no, es que nosotros vamos con las salas cunas y las salas cunas son las que van a ayudar, pero no veo las salas cunas. O sea, se ha dicho que se ha dicho que se va a mejorar toda esa parte, se ha dicho que el Estado va a hacer su parte para que la mujer efectivamente se pueda incorporar al mercado laboral, pero eso no ha pasado. Entonces la mujer piensa, y la pareja en general piensa, churra, no es fácil criar a los niños, si los dos vamos a trabajar, quién va a hacerse cargo de los niños? Tengamos menos hijos o no tengamos hijos. No tengamos Tengamos un perro, porque al perro sí que lo podemos dejar en el departamento con la puerta cerrada, con comida, con agua, y en la tarde lo sacamos a pasear. Y yo creo que parte importantísima del problema ¿cómo se llama?, de la tasa de natalidad, está en que a la mujer le han incentivado a hacer algo distinto de lo que la naturaleza le dio, que es la capacidad de la maternidad. Sí, es verdad, Francisco. Es un tema complicado, es un tema serio. Cada vez nos estamos convirtiendo en un país más adulto, más viejo, en buen chileno, y, pero no vemos que exista, más allá de ¿cómo que se llama? Estos eslóganes, estas frases rimbombantes que, que, que no aportan soluciones, sino que en realidad aportan más problemas. No vemos que se esté abordando seriamente este problema que está unido, como decíamos, está unido entre las aspiraciones de la mujer, la baja tasa de natalidad y los ingresos que es de toda lógica. No puede ser que una mujer que realiza el mismo trabajo del hombre gane mucho menos que el hombre. No tiene lógica. Pero también a su vez, eso tiene aparejado otro problema, que es que el empresario o la persona que tiene una empresa, que aquí no pensemos en las grandes empresas, queridos amigos, si las grandes empresas tienen problemas solucionados. Aquí hablemos de las pymes y las mini pymes, que no tienen la capacidad para pagar un doble sueldo, no contratan mujeres. Entonces, bueno, aquí se habla mucho, ¿no es cierto? Por tantos años, Francisco, que se ha hablado del subsidio de la educación superior. Bueno, a lo mejor no será más importante que un subsidio de la educación superior, tener un subsidio al empleo femenino que incentive que la mujer trabaje, que tenga hijos, pero que también se pueda desarrollar laboralmente. ¿No será más importante eso para el país? No tengo Entonces, ninguna duda que sí. A tu pregunta no tengo ninguna duda que sí. ¿cierto? Entonces, pero
claro, estos jóvenes que están ahora particularmente, ¿no es cierto?, que estuvieron ahí en la calle peleando por una mejor educación y una mejoría de calidad y por la gratuidad, porque en el fondo lo que ellos pedían, que aspiraban en el fondo era la gratuidad de la educación. Eh, pero es más importante eso, es más importante a lo mejor que los empresarios, los pymes, las mini pymes, tengan subsidios especiales de tal manera que puedan contratar mujeres, entregarles un buen sueldo, pero también permitir que estas mujeres sean madres y tengamos más chilenos para el futuro. Bueno, es un problema actual, pero que va a ser crisis en el futuro y esperemos que ahora que estamos en periodo de elecciones se aborde seriamente. Francisco, Mario, eh, señores auditores, ha llegado la hora de ponerle fin a nuestro programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Me despido y nos vemos el próximo viernes. queridos amigos, como siempre les decimos al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.